Saludos a toda la comunidad digital y sean bienvenidos a un episodio más de Conexiones Digitales. Soy Roberto y en colaboración con Formtic les agradecemos su preferencia para que sigan este video podcast hecho para ustedes. En Conexiones Digitales buscamos que este episodio sea interactivo, así que les invitamos a mantenerse cerca de nosotros. Queremos escuchar sus opiniones, sus puntos de vista e ideas sobre los futuros temas que en próximos episodios les gustaría que pudiéramos abordar. Suscríbanse a nuestras redes sociales, dennos like y compártanos. Queremos llegar a muchas más personas que se interesen por deconstruir el pensamiento. Recuerden que este video podcast busca acercar la academia, la investigación, la ciencia, la tecnología en recursos y conocimientos prácticos que nos ayuden a mejorar, a entender y valorar nuestra presencia en cada uno de nuestros contextos sociales. Les invitamos a mantenerse pendientes de cada uno de nuestros episodios. Así que preparen sus 5 sentidos para iniciar esta aventura hacia una comunicación digital efectiva, útil, científica y auténtica. Esto es Conexiones Digitales. Empecemos. Algunos medios de comunicación como El Economista señalan que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se centra en desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Su función va desde el reconocimiento de patrones, tomas de decisiones, aprendizaje autómato, hasta la comprensión del lenguaje natural. Sin embargo, nos hemos detenido a pensar cuáles pueden ser los futuros riesgos al hacer uso de esta herramienta. El día de hoy me siento muy complacido en recibir en este espacio digital a la doctora Tania Mejía, profesora investigadora y doctora en educación y actualmente cursando un postdoctorado. Vamos a conversar con ella sobre este tema desde una perspectiva ética, educativa y social. Doctora Tania, muchísimas gracias por su tiempo. Sea bienvenida a Conexiones Digitales. Muchas gracias, estimado Roberto, por la invitación. Me parece muy interesante la oportunidad de poder discutir justo estos temas, como bien dices. Y entrando en materia, pues para nuestra audiencia, saludándola, dándole también la bienvenida y, bueno, tocando ya este tema, ¿cómo podríamos, doctora, definir y para entender qué es la inteligencia artificial? Sí, creo que es bueno empezar a definir que la inteligencia artificial, pues es una rama de la informática que ha evolucionado a partir de, no tiene mucho tiempo en realidad. Estamos hablando que desde hace 20 o 25 años teníamos un ordenador gigante que pesaba 30 kilos y que actualmente tenemos en nuestras manos pues un teléfono con una capacidad tecnológica de poder hacer funciones o tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Entonces, esto incluye algunas actividades como el reconocimiento de las voces. Podemos a través de un celular asignarle funciones a través de nuestra voz, podemos hacer traducción de idiomas, podemos incluso tomar decisiones con nuestros vehículos para elegir una mejor ruta en un camino para llegar a cierto lugar, podemos incluso resolver tareas complejas y pues podemos ya encontrar que la inteligencia artificial, queramos o no, está ya implicada en tareas cotidianas de la vida. Incluso lo tenemos en algunas bocinas, ¿no? En nuestras casas, o tenemos también ya hasta vehículos autónomos. Ok, y bueno, bajo esta mirada, bajo esta perspectiva que hoy parece que la inteligencia artificial ya lo va tocando todo, ¿no? Quizá, ¿cómo tendríamos que estar sensibles nosotros al uso, manejo de esta inteligencia, sabiendo, pues, de alguna manera que eh, toda la información que se proporciona, pues, se encuentra allí, ¿no? Se encuentra justamente en esta gran nube de información en donde van a coincidir, ¿no? La información de todos los millones de personas que medianamente estemos conectados. Entonces, ¿cómo estar sensibles quizá en esta perspectiva de la inteligencia artificial? Yo creo que es un tema que se puede estudiar desde múltiples perspectivas,
porque estamos en una era en la cual he visto, ¿no? En varios documentales, en varios estudios, en una era en la cual se emplea mucho el futurismo y una visión muy tecnócrata de lo que es la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías y sus implicaciones, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, tener algunos casos muy extremos, ¿no? Como en un canal salió de un japonés que ya se había casado con un holograma, que estaba realizado con inteligencia artificial, y a través de estos datos, como tú dices, ¿no? Y este aprendizaje que va haciendo de la vida de esta persona, pues puede funcionar como una esposa para una persona, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos múltiples ejemplos de tanto de una perspectiva, pues, muy futurista, ¿no? Que puede, pues, incluso hacer algunas funciones, semejantes, nunca iguales y jamás, ¿no? Como los humanos, pero también tenemos otro tipo de alcances, ¿no? Y oportunidades para aprender y para poder vivir mejor como sociedades. Entonces, el tema que atañe aquí y en cuanto a esta concepción de la inteligencia artificial y de la ética, pues creo que tiene que ver con estos principios y valores humanos que son inalienables y que son universales. En los cuales pues tiene que ver el respeto, el amor, la solidaridad, el conocimiento, el aprendizaje, y poder a través de esta concepción de las oportunidades que tenemos con estas tecnologías, poder analizar pues cuáles son estas implicaciones y cómo lo vamos a utilizar en nuestra vida. Porque si bien como lo comenté, bajo hay una serie de usos que se están dando para la vida en sí misma, pero inexplicables, ¿no? Que no pudiéramos creer que, por ejemplo, en una universidad en Stanford, los científicos están tomando o están pidiéndole a los pacientes que tienen algún padecimiento de tumor, de cáncer, lo han hecho con cáncer de pulmón, lo han hecho incluso con cáncer de próstata, lo han hecho con cáncer de mama, y lo que hacen es pedirles a los pacientes radiografías de sus tumores. Entonces, han podido crear una gran base de datos de más de 100,000 radiografías, ¿no? A través de unas fotografías, que han podido realizar que la máquina o la inteligencia artificial pueda aprender mejor que un médico cuáles son las características de un tumor. Entonces, esto lo vi en la Universidad de Stanford, que tenían una predicción casi del 98% de confiabilidad en detectar tempranamente un tumor. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una implicación, pues, que permite un diagnóstico temprano de una persona que a lo mejor le podría llevar, pues depende del sistema de salud del cual estemos hablando, pero aquí una cita en el ISSSTE, en el IMSS, pues tarda su tiempo y implica muchos estudios y pasar por diferentes médicos, ¿no? Y especialidades. Entonces estamos hablando pues de que no van a sustituir la función nunca de un médico, ¿no? Porque un médico, por ejemplo, en otros estudios que he realizado, un médico con el simple hecho de sentarse al lado de su paciente puede aliviar el dolor que percibe una persona. Entonces, esta parte humana, no la máquina, la inteligencia artificial, la bocina, el teléfono, o sea, nunca lo va a llegar a suplir en esta condición humana, pero sí va a ser mejor la práctica médica. Por ejemplo, si estos sistemas vinieran aquí
aplicados a la detección temprana de enfermedades, a la prevención de la salud, a poder tener un diagnóstico más estructural o sistemático de los pacientes, les facilitaría la vida al sistema de salud en este ejemplo. Entonces, pues yo lo veo así, tenemos que analizarlo desde un enfoque en donde podamos reconocer las oportunidades, pero también los desafíos que como sociedad esta revolución tecnológica nos presenta. Y dentro de estos desafíos de los que habla, por supuesto, tratando de no minimizar el impacto que tiene la inteligencia artificial con estos ejemplos que ya nos hace ver y ya nos hace ilustrar, ¿no? El tema de la inteligencia artificial con estas grandes bondades, ¿no? Pero que en estos sesgos, ¿qué tan conveniente o qué tan oportuno o qué tan necesario a veces se volvería tener la disposición de la inteligencia artificial para que todos tuvieran cabida en el uso, el manejo de la inteligencia artificial y que en algunos momentos no se pueda pervertir el ejercicio, el hecho de que solo unos cuantos puedan llegar a estos quizá dictámenes médicos, quizá uso de estas herramientas educativas, quizá construcción de modelos, ¿no? Para algunas cosas, y que solo se vea la inteligencia artificial desde un punto de vista elitista, ¿no? Segmentando el tema, pues esto, de la humanización y de los diferentes contextos sociales en los que nos encontramos. Así es, sí, evidentemente es un tema que tiene que ver también con el alcance y el desarrollo tecnológico de los países. A medida que tenemos países que más están invirtiendo en este desarrollo tecnológico, pues van a ser los capitalistas en el desarrollo de estos modelos o de estos sistemas que pues a lo mejor después es muy probable que estén realizando algunas patentes o que estén realizando pues inversiones en capital para esta investigación. Entonces yo creo que pues algunos países sí se van a ver desplazados o van a tener un lento acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces, pues aquí entra igual este dilema ético, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, con la vacuna, ¿no? Del COVID, en donde se necesita una regulación de diferentes organismos internacionales, la presión social, la participación ciudadana, para poder ejercer derecho sobre un montón de estos desafíos que conlleva, porque hablaste primero, por ejemplo, de el uso de los datos, ¿no? Uh-huh. El uso de los datos es, yo creo que un tema que representa el gran desafío actual para pues todos los ciudadanos que tenemos un teléfono, que tenemos una computadora y que estamos siendo espiados las 24 horas del día, porque pues prácticamente esto ya lo sabemos, no es ningún secreto, la Unión Europea está incluso queriendo ser como de los primeros países que regulen este asunto de qué es lo que está pasando con estos datos, cuáles son estas corporaciones y por qué son nada más 5 corporaciones en las cuales casi todos tenemos cuentas y saben hasta mejor que uno nuestras preferencias, nuestros gustos. Incluso un estudio que hicieron sobre esta empresa de Amazon, determinaron que podían ellos conocer por las búsquedas y los algoritmos cuando una mujer estaba embarazada antes de que ella misma lo supiera. Entonces, estamos ante una crisis, pues, de información de nuestros datos que si bien debemos de sentarnos a pensar,
pues cómo estamos utilizando, cómo estamos compartiendo nuestra vida y cuáles son las implicaciones que ahorita tenemos, porque no hay ninguna política actual que regule a estas empresas. Entonces, y cada vez pues estamos siendo más víctimas de pues nuestras propias acciones, ¿no? Porque somos nosotros al final de cuentas quienes estamos accediendo a estos mecanismos, a estas redes sociales, a estos sistemas de información y pues tenemos que estar como los insectos con las antenas, ¿no? Bien alerta para saber qué es lo que está sucediendo. Aquí creo que otro dilema ético es el tema, por ejemplo, de los niños. La inteligencia artificial no tiene conciencia propia, no piensa ni define, ¿no? ¿Qué es vamos a poner una definición de la ética? Pues la ética es todo aquello, ¿no? Que se implica en la moral y que pues define qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice Sabater, es el arte del buen vivir, ¿no? Aquellas condiciones que nos hacen humanos. La inteligencia artificial es una tecnología, por lo tanto, no es que sea mala, no es que sea perversa, es que va aprendiendo justamente de los humanos. Entonces, actualmente, por ejemplo, tenemos, y lo retomo con el caso de los niños, tenemos, y se ha discutido, muchos neurocientíficos están en esto, ¿no? Del por qué los algoritmos recomiendan a los niños no el aprendizaje de la diferencia de la célula eucariota, procariota, no cómo desarrollar y hacer un robot, sino recomiendan prácticamente tonterías. Y entonces el dilema ahí es, pero ¿por qué? Es que el algoritmo es tendencioso, es perverso y quiere hacernos más tontos. No, lo que pasa es que las personas estamos buscando esa información, estamos buscando esos videos, pues banales, ¿no? Que no tienen mucho aprendizaje, y entonces el algoritmo ha aprendido, digamos, a hacernos ese tipo de recomendaciones. El punto aquí es cómo podemos entonces, sabiendo, ¿no? Que nosotros somos al final los que definimos mucho tipo de estas tecnologías o de estos algoritmos, de estos aprendizajes, ¿cómo los podemos mejorar bajo nuestra mejor condición? Sí, es correcto, perdón. Justo pensaba, ¿no? En una de estas plataformas, TikTok, ¿no? Por ejemplo, para algunos países asiáticos, TikTok está limitado para la parte educativa y son videos cortos, son reels, son estas categorías ahora nuevas, ¿no? En donde a los niños les enseñan a hacer cosas en breves segundos, ¿no? Y justamente la aplicación pues te permite tener este tipo de videos. Mientras que en algunos otros países, como quizá Latinoamérica, ¿no? Esta parte del TikTok es el chiste, ¿no? Es la broma, es el juego y a veces hasta sin sentido, perdón, ¿no? Un poco fuera de lugar, ¿no? Que realmente escandaliza de otra manera, quizá alterando parte de la moral, ¿no? La parte de el respeto y demás. Entonces, podemos ver como estos dos escenarios, ¿no? Lo que usted hablaba, cómo es que al final nosotros mismos, bajo este tipo de herramientas, podemos utilizar y encauzar la inteligencia artificial para la construcción, ¿no? De un conocimiento, para la construcción de una ciudadanía, ¿no? Hablando de ciudadanía digital, por ejemplo, en el entorno de cómo se puede hacer el trabajo multidisciplinar académicamente y que puedan, ¿no? Coincidir toda esta información que se encuentra dentro de la nube. Entonces, me parece que sí, el punto aquí de manera clara es la responsabilidad que tenemos entonces nosotros los humanos y creo que aquí entraríamos también en otra pregunta, incluso un tema cultural, si me permite. ¿Cómo es que la cultura, ¿no? Mexicana, un poco sí con la mano de la tecnología, pero también un poco de forma quizá un tanto irresponsable en el manejo de la misma, ¿no? ¿Qué piensa de esta perspectiva pues cultural, idiosincrática, ¿no? Que nos permite o no usar de una u otra manera pues el tema de la inteligencia artificial, doctora.
Sí, me parece que esta pregunta es un eje central de esta discusión y que tiene que ver con la educación. Como bien lo decía, tenemos con estas tecnologías no más estas tecnologías ahorita, ¿no? Que están estudiándose y que están, varios neurocientíficos también han encontrado que, por ejemplo, las redes sociales producen un nivel de dopamina igual que ciertas drogas, ¿no? Tenemos poco tiempo. Entonces, el acceso, por ejemplo, que tenemos a las tecnologías de la información o la comunicación, especialmente, por ejemplo, al uso del Internet, es casi actualmente del 84%, según una encuesta que se hizo en el 2024. Es decir, que estamos ya casi llegando a una cobertura de acceso universal al Internet. Entonces, en este sentido, pues tenemos ya una revolución de la forma de aprender, de la forma de conocer a través de estas tecnologías. Entonces, aquí el tema es cómo vamos a hacer este uso de esta información, porque un tema, ¿no? Dentro de este gran eje central que tiene que ver con estas tecnologías del aprendizaje es la desinformación. Tenemos más o menos, se calcula que 7 de cada 10 noticias no son comprobables. Hicieron un estudio en España, en Filipinas y en Brasil. En España, el 56.8% decía que no sabía la veracidad de aquella información que recibía y no sabía cómo distinguirlo. Y en Brasil es del 84%, en Filipinas es también por ahí arriba del 60%. Y que esta desinformación está llegando a partir de los principales mecanismos de comunicación que tenemos, como el WhatsApp, como el correo electrónico, como las redes sociales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo la educación puede hacer para poder hacer un uso adecuado de esta información y no caer en esta infodemia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del COVID, se registró un boom de infodemia. Decían que en 30 días habían subido algo así como 360 y tantos millones de videos en YouTube explicándole a las personas pues cuáles eran, qué era el virus, cuáles eran las medidas que se tenían que llevar y toda esta desinformación que al final a las personas pues no les ayudaba, pero para nada poder querer aprender o tener más conocimiento de algo que era un panorama de incertidumbre. Entonces aquí también tiene que ver pues la función de estos mecanismos o estos espacios, ¿no? De generación de conocimiento, las universidades, las escuelas, la responsabilidad individual y también pues colectiva en torno a poder pues proporcionar esta información o este conocimiento para un aprendizaje, para un buen uso, ¿no? Los maestros, por ejemplo, las escuelas están ahorita en otro periodo de tiempo que no lo tenían y no ni siquiera lo percibían, ¿no? Los niños ya tienen en sus computadoras o en sus celulares el ChatGPT, y si el maestro les deja un problema, ¿no? De pensar un problema de que si tenía tantos listones y le regala a Sofía 20 y le regala a Mario tantos, y lo coloca y lo describe, el chat le va a dar la respuesta. Y así con casi todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en este caso tenemos otro desafío, los maestros entonces, ahora, ¿cuáles son las tareas que tienen que llevar? Porque
pues ya hay una máquina, ¿no? Que lo está desarrollando. Entonces, ¿cuáles son las preguntas o cuáles son los problemas que ahora se deben de formular? Hay un autor, que se llama Sugatra Mitra, y él habla ahora de estos problemas que tiene la educación y de estos desafíos y nuevos retos que se están presentando bajo un esquema totalmente diferente de aprender a través de estas tecnologías y de cómo pues los planteamientos que les hacemos, ¿no? A los que están aprendiendo, a los niños, a los jóvenes, a las personas, pues deben de modificarse para que los sistemas de inteligencia artificial, el chat GPT, puedan usarse, pero para mejorar estos propios aprendizajes, ¿no? Entonces, él decía, ¿cuáles son entonces las preguntas que ahora podemos plantear? Porque, por ejemplo, él decía que en la India, para tener acceso a la preparatoria, los niños no podían llevar ni siquiera una calculadora, ¿no? Y entonces él decía, no, el reto, o sea, qué fácil para los sistemas educativos, el reto es que lleven incluso un celular y ellos puedan contestar preguntas que incluso con estos sistemas, ¿no? De aprendizaje, del chat GPT, de todas estas innovaciones tecnológicas, puedan contestarlo, pero teniendo en cuenta esta perspectiva individual de la creación de conocimiento. Bien, y bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, doctora, para nuestra audiencia que quizás se va conectando, que nos van siguiendo, que no iniciaron con nosotros este recorrido al inicio de esta gran conversación y por supuesto de esta, voy a atreverme a decirlo, ¿no? De esta gran filosofía, un poco platicando acerca de la inteligencia artificial, pues para toda esta comunidad digital que se va uniendo. Pues comentarles, estamos hablando con la doctora Tania Mejía, sobre las perspectivas éticas en la inteligencia artificial, pues desde el punto de vista ético, social, educativo, formativo. Ya abordamos una pequeña y ligera definición de qué es la inteligencia artificial, cómo toca hoy todos las actividades, los quehaceres de la vida cotidiana y que no, quizá no estamos tan alejados y no estamos tan distanciados de poder estar dentro, ¿no? De la inteligencia artificial. Hablamos también un poco de generar esta conciencia humana que no se puede traspasar, que no se puede trasladar a la inteligencia artificial. Creo que esta parte todavía, ¿no? De regular esta conciencia humana, pues todavía está ahí, está sensible, está a flor de piel. Aunque hay algunos expertos que señalan que ya la inteligencia artificial en este autoaprendizaje, ¿no? Ya ha aprendido inclusive a mostrar signos de miedo, de desesperación, de angustia, ¿no? Y de algunas emociones que humanamente tenemos. Pero bueno, todavía hace falta mucho, quizá por explorar. Hemos hablado también de los datos, cómo es que se vulnera la parte de los datos y todos estamos ahí. Y en este último camino que estamos platicando con la doctora Tania, pues hacíamos esta breve reflexión sobre las condiciones humanas, ¿no? Cómo es que nosotros como humanos tenemos, en lugar de aprender de la inteligencia, creo que tenemos que hacer uso de la inteligencia para resolver quizá nuestros propios problemas, para poder atender, ¿no? Colectivamente, individualmente, nuestros problemas. Pero uno de estos grandes retos que hoy plantea la doctora Tania, pues sin lugar a dudas está en el ámbito educativo. Cómo salir de este pensamiento que durante mucho tiempo las escuelas pues generaron, ¿no? Cómo hoy a través de estas herramientas de la inteligencia artificial, pues se tienen que generar preguntas inteligentes, ¿no? Cómo se tienen que generar preguntas atractivas, cómo generar estas preguntas que puedan ayudar inclusive a encontrar
quién es el ser humano, qué hace, cómo se desenvuelve en sus entornos. Y me llamaba mucho la atención esta cifra, ¿no? Casi, o bueno, no esta cifra, sino este comentario, casi ya la totalidad de los habitantes en el planeta Tierra podemos hacer uso de este consumo de Internet, ¿no? Es decir, ya se encuentra a la mano y, y muy disponible de todos nosotros. Eh, pero entonces ahora viene esta parte de los retos educativos, formativos y demás. ¿Cómo le hacemos entonces si de por sí ya teníamos una crisis y quiero cerrar el paréntesis para poder entrar nuevamente en la conversación, invitándole a nuestra audiencia para que pueda generar sus preguntas, interactúe con nosotros, le pregunten a la doctora Tania, ya tenemos por aquí 2 preguntas, espero que nos dé tiempo para poder contestar todas y cada una. Pero ¿cómo hacerle si ya teníamos una crisis, doctora, en pensamiento crítico, en pensamiento analítico? Si ya antes de estos sistemas informáticos, ¿no? Era difícil que el ser humano, pues de alguna manera, en esta infodemia que hoy se hace y se acreciente y se hace más evidente porque pues todos estamos en estos medios electrónicos, ya teníamos esta crisis, por llamarlo así, de algunas asignaturas, ¿no? Que ya no te permitían como todo este pensamiento crítico, racional, analítico, pues hoy se diluye todavía más, ¿no? En el uso de estas herramientas y hacia dónde se perfila esta parte. ¿Cómo apuntalar el pensamiento crítico en medio de todo ello, ¿no? Ya hablamos un poco de las instituciones educativas, ¿no? Que tienen que ser pioneras en moldear esta parte, ¿no? Y quitar un poco la desinformación, ¿no? Y aterrizarlo pues yo creo que volviendo a los clásicos en algunos momentos, ¿no? Volviendo a ello, no sé, se me ocurre, ¿no? Tratando de reestudiarlos, de reentenderlos, de ponerlos en vigencia y, por supuesto también de generar otras expectativas, ¿no? A partir de los mismos. Pero bueno, si ya teníamos esta crisis, ahora tenemos esta otra crisis que puede acrecentar más. ¿Qué podemos pensar ahí, doctora? Sí, tenemos una crisis pues de pensamiento pues también de conocimiento en general. En esta evaluación que se realiza en el PISA, me parece que la última fue en el 2000, no sé si fue en el 2022 o el año pasado, en el 2023, fue en el 2023, sí. Que evalúe justo estas áreas de pensamiento crítico, de pensamiento matemático, de pensamiento en ciencias en estudiantes de secundaria, pues se encuentra que a nivel mundial este pensamiento crítico tiene una disminución en diferentes países que habían sido pioneros en estas pruebas y habían estado en los primeros lugares, llámese Corea del Sur, Singapur, Japón, Finlandia. Canadá, Finlandia, y México y los países de Latinoamérica salen muy por debajo de la media de la calificación pues, que deben de tener estos estudiantes. Y no hablo pues precisamente de este tema de evaluación, ¿no? Yo sé que hay otras características, otras diferencias muy particulares de los estudiantes de secundaria que no pueden ni van a llegar a tener nunca los finlandeses, ¿no? No sé, pero en esta medida que se hace de pensamiento crítico, nuestros estudiantes de cualquier escuela pública o privada tienen el nivel de pensamiento crítico de ciencias y matemáticas de la escuela más baja de Vietnam, de una escuela de Vietnam. Entonces, estamos claramente en un problema educativo que pues no es discriminante, ¿no? Aquí se acaba con este dato, pues se acaba este paradigma de que es mejor si lo público o lo privado, y por otra parte se encuentra que una escuela
en Oaxaca, que es rural, tiene un porcentaje muy alto en estas habilidades que mide esta prueba, ¿no? Entonces, en esta pregunta, teniendo en cuenta que pues estamos carentes de un pensamiento crítico, de que nuestros estudiantes no pueden hacer una lectura y tener un punto de vista propio a partir de esa lectura, ni poder identificar los problemas de una lectura, ni poder identificar algunas otras cosas esenciales, ¿no? Después de haber realizado alguna actividad de lectura. Uh-huh. Pues tenemos por otro lado, este escenario en donde van a estudiar esta escuela y encuentran que una de las diferencias que están haciendo es realizar a través de los proyectos, ¿no? A través de la naturaleza, pues una serie de actividades que igual están en el mismo currículo de secundaria, ¿no? Pero pues que bajo sus elementos pues pueden de diferente forma trabajar. Entonces, esto se aplica a que el aprendizaje tiene que ser a partir de estos, pues ya elementos que se han demostrado en diferentes autores, ¿no? Del aprendizaje, que tiene que ver con la experiencia y lo vivencial. Claro. Entonces, a mí apenas, ¿no? En mi proyecto, con el que estoy realizando el postdoc con estudiantes de secundaria, estábamos haciendo un recorrido en su escuela para ver los diferentes tipos de residuos, por ejemplo, que ellos tenían en su escuela, ¿no? Y todos llevan una escuela secundaria federal, todos llevan un celular. Entonces, vamos caminando para hacer este diagnóstico de cuáles son las botellas, cuáles son los plásticos, y hacemos esta separación. Y de repente vemos que la escuela, por ejemplo, está participando en un proyecto de reciclaje de botellas y tienen una montaña de botellas que están esperando pues seguir acumulando para poder tener un recurso con eso y tener pues una venta, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre decirles, a ver, pues todos traen un celular, ¿cuántas botellas, ¿no? Están en esta pirámide de botellas, ¿no? Y entonces todos empiezan a decir, no, pues quién sabe cómo, no, pues no vamos en la universidad, no, pero tienen un celular, ¿no? Y sí, pues sí tienen el WhatsApp y tienen ahí tienen un meta, ¿no? Una inteligencia artificial o tienen el ChatGPT. Entonces, hay que preguntarle. Si no lo sabemos, hay que preguntarle. Y ellos dicen, ¿y cómo podríamos preguntarle? Pues ese es el problema. O sea, yo tampoco sé. ¿Cómo le preguntarían? Y entonces ya le dicen, y unos de repente le pueden tomar una foto y le toman una foto y le pone la pregunta, ¿cómo podríamos calcular el número de botellas que hay en esta pirámide, ¿no? Y entonces el chat les empieza a explicar, pues primero tendrías que conocer los tamaños de las botellas, tendrías que conocer el perímetro en el cual está en esas botellas, y luego ejercer esta fórmula, ¿no? Y les empieza a decir así, ¿no? Entonces, a través de esta actividad, pues calculamos el perímetro, clasificamos las diferentes botellas y sacamos un promedio del número de botellas que tenían ahí en esa montaña, ¿no? Y luego ya el costo. Entonces, yo creo que son muy valiosos estos sistemas porque permiten justo en este caso del aprendizaje, ¿no? Ya sea así escolar o individual, de poder en tiempo real explicarte un problema que si no lo tuviéramos en este alcance, ¿no? Pues sería muy complicado resolverlo por otra manera, ¿no? Entonces creo que tenemos esta posibilidad de tener esta información
Y bueno, pues necesitamos entonces tener una mayor comprensión de cómo lo podemos utilizar, pues ya sea para eso o ya sea para desarrollo de creatividad. Tenemos ya algunas funciones que te permiten hacer programación sin ser programador. Tenemos algunas funciones igual con inteligencia artificial que te permiten hacer diseño gráfico sin ser diseñador gráfico, ¿no? Y pues todas estas implicaciones ya están incluso en algunos casos desarrollando nuevas oportunidades laborales, que era el otro tema que estábamos comentando, para quienes están sabiendo utilizar adecuadamente esta información, ¿no? Y este conocimiento que podemos tener pues a nuestro alcance. Bien, doctora, justo por eso yo llamaba, ¿no? Tendríamos que remitirnos un poco a los clásicos en estos contextos, ¿no? En los contextos en donde, pues, los docentes quizás se muevan, en donde haya una necesidad de atender un cierto conocimiento, pues, obviamente es preguntarle a esta parte de la inteligencia artificial cómo se puede segmentar, pero inclusive, pues, esto, hasta para generar la pregunta, hay que tener una capacidad de análisis, hay que tener una capacidad de síntesis, hay que tener una capacidad, ¿no? De un pensamiento que estructure perfectamente la pregunta para que podamos tener una respuesta lo más cercano, pues a la perfección quizá, ¿no? Entonces, creo que ahí está este gran trabajo en la parte de los contextos. Yo también coincido con usted en acercarnos a los contextos, a conocer nuestras realidades. Y sí, desafortunadamente creo que no vamos a poder deshacernos de toda esta parte de la tecnología, ¿no? Y creo que inclusive no sería sano en un mundo en donde pues ya todos podemos tener este acceso a la información, a la comunicación, a las tecnologías, sino más bien es cómo las podemos incluir como parte del currículo, ¿no? Para poder, poder aplicarlas. Y ahí entonces, bueno, viene un primer comentario, ¿no? Eh, Nos dicen, en el año 2008 daba clases en multiplataforma, Excel a niños de primaria, ¿no? Hoy esos mismos temas, darlos a universidad, se les hace complicado y desafortunadamente, aún y a pesar de que están todos estos medios electrónicos, ¿no? Hoy a los estudiantes el buscar cierta información, ¿no? Y no tan solo con un clic, sino en esta búsqueda de explorar diferentes alternativas, pues se les hace complicado tener estas respuestas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí vamos teniendo estos ejemplos de los contextos. Creo que tendríamos que situacionar la educación, ¿no? En estos momentos, ¿no? Y hablando justo del tema laboral también, ¿no? Nos preguntan, si bien la inteligencia artificial no sabemos hasta dónde pueda llegar y pueda sustituir al ser humano, ¿cuál sí podría ser un límite de aplicación de la inteligencia artificial en la vida laboral? Yo la oriento un poco más bien como hasta dónde le podría servir a alguien poder utilizar la inteligencia artificial, otra vez sabiendo utilizarla, pues. Sí, esta pregunta que nos hace Hugo es muy importante porque va a ser el uso de estos sistemas de inteligencia artificial, pues también tienen un fundamento matemático, lo que decía Hugo, ¿no? Y hay actualmente una resistencia hacia las matemáticas. Un temor antes de que un maestro de matemáticas se aparezca a un salón. Entonces, los países, los estudiantes, los jóvenes, las personas que estén evadiendo esta parte, ¿no? Que tiene que ver pues con la matemática y con un aprendizaje de tecnologías, pues, pues no necesariamente programación, pero sí por lo menos saber o tener elementos básicos
de cómo están funcionando estos sistemas y cuáles son los lenguajes que se están utilizando, porque ya las aplicaciones están prácticamente permeando casi todos los campos de conocimiento. Tanto en investigación, o sea, por ejemplo, tenemos ya en lenguajes como R, ¿no? Que es un sistema de programación, unos algoritmos, ¿no? Que podemos ahí colocar para que el programa nos haga una revisión sistemática del estado del conocimiento de un tema y nos pueda automáticamente, ¿no? En 3 minutos hacer una búsqueda de un periodo de tiempo, ¿no? Del 2010 al 2023, de la producción científica relacionada a X campo de estudio, ¿no? A la medicina, al deporte, a la educación, a la psicología, a estudios relacionados con ingeniería. Entonces, por ejemplo, algunos de estas aplicaciones que ya se están desarrollando, pues unas de ellas sí requieren un conocimiento del lenguaje de programación. Hay países, por ejemplo, la India, ¿no? Que ahorita está figurando como las principales economías del mundo y está rebasando a otros países que uno no pensaría como Alemania, ¿no? En el cual en su sistema educativo están teniendo por lo menos desde el currículo inicial 2 horas de matemáticas diarias, porque ya saben que las matemáticas están ligadas al desarrollo de estas habilidades, pues, para poder hacer pues esta programación o estas innovaciones tecnológicas, ¿no? En múltiples áreas del conocimiento. Hay otros países, Irak, Pakistán, que están invirtiendo igual en desarrollo de estos lenguajes y de estas áreas de conocimiento en su formación de educación de bachillerato, ¿no? Entonces se está apostando, incluso el Foro Económico Mundial habla de las ventajas que van a tener las personas que tienen un conocimiento sobre estos sistemas, sobre las personas que no, independientemente de la disciplina, ya sean nutriólogos, ya hay algunas aplicaciones que pueden hacer algunas cosas que el nutriólogo haría en unas 3 consultas, ¿no? Pueden sacar un índice de masa corporal, pueden sacar ¿cómo se llama? Una sugerencia de los alimentos que deben de regularse de acuerdo a los padecimientos. En deporte pasa lo mismo, ¿no? Hay aplicaciones que solamente con tomarte la fotografía pueden conocer cuáles son como las áreas, ¿no? Donde hay mayor grasa corporal y cuáles son los ejercicios que deben de aplicarse. No quiere decir que ya no vamos a prescindir del entrenador físico, ¿no? Sino que el entrenador físico que sepa utilizar bien estos sistemas, pues entonces puede dar una experiencia incluso con mayor porcentaje de efectividad a sus usuarios, ¿no? Los maestros, las maestras que sepan utilizar a su favor estos sistemas, ¿no? de información, pues también pueden tener ventajas tremendas en comparación de otros que no los conozcan, ¿no? Y así, pues yo creo que esto sin duda tiene que ser, pues, importante, pues, conocerlo para que nosotros, ¿no? Independientemente del área en donde estemos más preparados, ¿no? Informándonos sobre pues estas aplicaciones, estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Y conocer su uso y también ver cuáles de ellos, pues podemos utilizarlos para mejorar y hacer, pues, más productiva también nuestra práctica. Muy bien, doctora, pues sí, definitivamente creo que las ventajas quizá sobresalen más allá de las desventajas, aunque en un contexto social, y ya yo creo que eso será en algún otro episodio que nos pueda acompañar, ¿no? Viendo estas grandes brechas, porque si bien es cierto, por un lado,
algunos países están detallando y apostando al desarrollo tecnológico, socialmente también, ¿no? No todos ganan, ¿no? Y no todos pueden acceder justamente a este desarrollo tecnológico, no todos pueden llegar a la universidad, ¿no? No todos pueden tener este camino, vamos a llamarlo, y perdón, ¿no? De éxito, en donde, pues esto socialmente se va generando todavía esta brecha, todavía más, ¿no? Más grande, social y económicamente hablando. Pero bueno, insisto, esto quizá ya será análisis de otro podcast y por supuesto de otra intervención. Quisiera ir, pues como ya para ir finalizando, ir cerrando, ¿no? Quizá una pregunta con un tanto jiribilla, doctora, perdón. Hoy en la actualidad, hablando pues esto, de cualquier disciplina del conocimiento, hablando de una situación médica, de una situación legal en el derecho, de una situación contable financieramente, ¿no? Pues hoy si alguien, ¿no? Y en este alguien es hablar de la persona, comete algún error, pues hay una implicación de manera directa a la persona, ¿no? A quien lo ejerce por un tema de conocimiento o no, de voluntariamente o no, de hacerlo con alevosía y ventaja, dirán, ¿no? O no. Y de alguna manera se tipifica así, ¿no? A la persona. Esta pregunta con jiribilla iría en este sentido, ¿no? Si una inteligencia artificial llegara a cometer un error que pueda afectar negativamente a alguien, a algo, ¿quién podría, desde su perspectiva, y a lo mejor esto desde un planteamiento muy personal, quién debería ser el responsable? ¿El creador? ¿La empresa? ¿Quien lo implementa? ¿O quedaría en el aire completamente, no? Esto de lo que hemos venido platicando. Mientras no haya esta regulación de la inteligencia artificial, me parece que entonces todos quedarían exonerados, ¿no? De una responsabilidad negativa. Sí, pues creo que diste la respuesta, todos quedarían exonerados, porque no tenemos un marco regulatorio actualmente que defina cuáles son estas implicaciones, cuáles son estos derechos, ¿no? Y cuáles son estas obligaciones de estas desarrolladoras en cuanto a lo que están haciendo, ¿no? Sus sistemas. Hay varios ejemplos y evidencias de esto, ¿no? Por ejemplo, hay una sociedad de padres de familia en Estados Unidos que está demandando a Facebook por algunos suicidios que han tenido los adolescentes. Ellos dicen que la red social tenía conocimiento de, por ejemplo, el bullying que estaban recibiendo a través de sus redes sociales, sus propios niños. E incluso también hay evidencia, ¿no? De que a partir de nuestras búsquedas, a partir del tiempo que nosotros pasamos en una computadora, estas redes sociales específicamente pueden incluso predecir cuando una persona está en riesgo de suicidio. Entonces, pues Facebook obviamente pues se deslinda porque no hay ningún marco de regulación que esté en donde estén explícitas cuáles son sus alcances, ¿no? Y cuáles son sus efectos, ¿no? Sobre la salud, sobre la persona. Entonces, ahora, derivado, por ejemplo, de ese grupo, ¿no? De esa demanda que hicieron estos padres de familia, se supone que cuando uno hace una búsqueda en sus redes sociales, ya en sus, sí, Facebook y WhatsApp, creo que son de este dueño, ¿no? De este señor, que se ve medio mitad androide. Bueno, se supone que por esta demanda, ellos tienen que enviar un mensaje donde pues te dicen o te dan un número o te dan información sobre qué es lo que tienes que hacer porque estás en riesgo de suicidio. Lo que se estaba trabajando a través de esta demanda es que si ellos encontraban mensajes de esta tendencia, ¿no? Que es obviamente, son obviamente mensajes que la inteligencia artificial podría clasificar
o reconocer como de riesgo, se llamara a alguno de los familiares. O sea, si usan tus datos para todo, ¿por qué no pueden usar tus datos para protegerte, no? Entonces, si es una corporación, ¿no?, de redes sociales, ¿por qué no podrían brindarte pues este apoyo, ¿no? Y son los dilemas que pues se van a ir discutiendo a medida que vayamos pasando los años y veamos avances pues que no creíamos posibles de ver, ¿no? Así como decir, como en los supersónicos o estos espacios así futuristas, ¿no? Hay un alemán que dice que los robots van a extraer algunas partes de los planetas, ¿no? Y elementos valiosos para desarrollar tecnología. Pues es muy futurista, ¿no? Pero ¿qué es lo concreto, qué es lo existencial? Lo que estamos viviendo ahora, pues es uso de nuestra información y es la corresponsabilidad que tienen ellos que tener para poder establecer pues sociedades participativas, sociedades armoniosas, sociedades que finalmente pues correspondan con estos modelos, ¿no?, que se proponen de sociedades sustentables, ¿no? Uh-huh. Creo que con esto, doctora, pues de alguna manera va dando la conclusión a este video podcast, ¿no? En el sentido de la responsabilidad humana que nos toca en esta configuración de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, hay algunos elementos que ya de viva voz lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, lo estamos padeciendo, creo que también viene esta reflexión del actuar, ¿no? Como siempre lo hemos manifestado desde el punto de vista humano, social, ¿no? Colectivo, pues, ¿no? Y recordarle, pues, a nuestra audiencia en esta parte del cierre, cuando usas el reconocimiento facial en tu teléfono para desbloquearlo, hay una inteligencia artificial que aprende a reconocer tu cara, ¿no? A reconocer tu voz inclusive. Cuando usas un servicio de mapas que sugiere la mejor ruta para evitar el tráfico, hay una inteligencia artificial que analiza esa información en tiempo real para hacer alguna recomendación futura, ¿no? Y así, muchos de los ejemplos que hoy la doctora a lo largo de esta conversación, de esta charla, pudo poner de manifiesto, pues nos dan muestra de todos los alcances que tiene la inteligencia artificial y nos corresponde a nosotros de una forma ética, moral, responsable y por supuesto desde el pensamiento crítico, ¿no? Apelando justamente a ello, conocer, saber los límites que puede tener la inteligencia artificial o que yo le puedo dar a la inteligencia artificial, ¿no? Para poder mediar este involucramiento de la misma. Doctora Tania, pues le queremos agradecer su tiempo, le queremos agradecer su espacio y le queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación, haya estado con nuestra audiencia, ¿no? En este segundo episodio de Conexiones Digitales. Esperemos que no sea la última oportunidad de escucharla y quizá para la siguiente pueda platicarnos un poco, ¿no? Del proyecto que está haciendo en este postdoctoral. Pero sinceramente le agradecemos, ¿no? su presencia, le agradecemos que dentro de su agenda pues haya podido aceptar esta invitación y hoy nos haya hecho filosofar, nos haya hecho generarnos preguntas, nos haya hecho cuestionarnos los propios alcances que tiene la inteligencia artificial. Muchas gracias por la invitación, encantada de compartir este espacio con ustedes y claro que sí, muy, muy puesta para la que sigue. Muchas gracias, doctora. De esta manera, a nuestra audiencia, a nuestra comunidad digital, llegamos a la conclusión de este episodio en Conexiones Digitales. Agradezco a Formtic el hospedaje de Conexiones Digitales. Les recordamos los servicios que ponen a su disposición dentro de sus diferentes plataformas: diseño gráfico empresarial, marketing digital, dominios de sitio web y correos electrónicos y sus diplomados en gramática española, lingüística aplicada y habilidades digitales. Agradezco a toda nuestra audiencia y a la comunidad digital de corazón habernos acompañado en este episodio. Su participación, tiempo e interés es valioso y nos comprometen a continuar con este genuino proyecto.
Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí aparecen en el banner, aparecen ahí cómo nos encuentran en TikTok como @formtic y en Facebook e Instagram como FormticMX. Ahí les estaremos compartiendo contenido exclusivo, actualizaciones. No duden en enviarnos sus preguntas y comentarios. Nos encantaría saber más de ustedes. Quiero recordarles que conectar es el primer paso, pero comprender es el verdadero viaje. Gracias por estar aquí y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta siempre.